La sugerencia para poder entender mejor lo que es sistema endocrino, yo lo que les sugiero es que hagan una red conceptual. Ustedes en la red conceptual pueden nombrar las principales glándulas, ¿sí? Hipófisis, tiroides, suprarrenales, páncreas, paratiroides, y después, por ejemplo, de hipófisis, van a relacionar las dos estructuras en las que se divide la hipófisis, que es adenohipófisis y neurohipófisis, ¿sí? Y de cada una de las dos, adenohipófisis y neurohipófisis, sacan las distintas hormonas que liberan. ¿Y cuál es la función que tienen? ¿Me entienden lo que les digo? O sea, la sugerencia es que ustedes se hagan una red conceptual, anotando el sistema endocrino, las glándulas, y van a sacar de cada glándula, por ejemplo, de hipófisis, que tiene la particularidad que está dividida en dos, adenohipófisis o hipófisis anterior y neurohipófisis o hipófisis posterior. Y de cada una de esas dos divisiones de hipófisis saquen el nombre de las distintas hormonas. En la adenohipófisis eran 7 hormonas, en la neurohipófisis son 2 hormonas. Y después, ¿cuál es la otra glándula? Tiroides. Aparte de las tiroides. De tiroides solamente lo que van a sacar es las 3 hormonas que secretan: tiroxina, triiodotironina y calcitonina. De suprarrenales van a sacar médula y corteza. Ahí está. Y después de páncreas pueden sacar secreción endocrina y secreción exocrina. Después, de sistema endocrino pueden sacar, así como sacaron las glándulas, pueden sacar otra relación, otra conexión en la red, donde hable de las funciones del sistema endocrino. De acuerdo a lo que vimos el otro día, ¿cuáles son las principales funciones del sistema endocrino? ¿Sobre cuál de los sistemas actuaba? ¿Qué función tenía? ¿Qué regulaba? ¿Recuerdan? De las distintas glándulas. ¿Tiene función en el crecimiento el sistema endocrino? Sí. Sí, Sí, porque controla las funciones corporales. Exactamente, porque son hormonas. Tiene función en el metabolismo. ¿Sí? Entonces, porque son hormonas. Claro, exactamente. El sistema endocrino tiene función en el crecimiento, en el metabolismo. Y de las funciones celulares. ¿Cuáles, por ejemplo? También participa en la homeostasis, regulando el nivel de calcio, el nivel de glucosa en sangre. Las hormonas sexuales, ¿sobre qué función actuarían? Yo había hecho eso. Las hormonas sexuales. Si son hormonas sexuales, ¿en qué función participan? En el sistema reproductor. Claro, en la reproducción y en los órganos sexuales secundarios, ¿sí? O sea que influye tanto en lo que es la maduración y la homeostasis del sistema reproductor. Otra función importante del sistema endocrino es la de regular los ritmos circadianos, o sea, regular los ritmos corporales, los ritmos de la frecuencia cardíaca,
frecuencia respiratoria, etc. Entonces, otra función es regular los ritmos circadianos. Otra función importante, más que importante por la situación actual, es que el sistema endocrino sobre qué participaba, qué mecanismos activaba y qué es lo que trataba de atenuar. ¿En qué instancia el sistema endocrino, particularmente las glándulas suprarrenales, se activaba para modular los efectos de esa situación sobre el cuerpo humano? ¿Cuándo liberamos mucho cortisol? Cuando el nivel es bajo o alto, esos de los niveles. ¿Pero por qué? Cuando hay ¿Cuándo aumenta el nivel de cortisol? Cuando hay mucha glucosa en la sangre. ¿Puede ser? No escuché, alguien quiso decir algo, pero no escucho. Es a través del estrés. El estrés, exactamente. El sistema endocrino es un sistema que responde a situaciones de estrés para responder en forma de movimiento, alejándonos, acercándonos, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la circulación sanguínea para que todas las células del organismo estén preparadas para actuar frente a situaciones de estrés. O sea, el sistema endocrino es un sistema que tiene mucha importancia en la respuesta al estrés, ¿sí? Después, bueno, la otra función es controlar la liberación de la adrenalina y la noradrenalina. Exactamente. Bien, y después, no olvidemos tampoco, bueno, también que tiene una función en la regulación del nivel de glucosa en sangre, o sea, la glucemia y el nivel de calcio en sangre. Bien. Regulación de glucosa y después, ¿qué dijo, profe? Y de calcio en sangre, de los niveles de calcio en sangre. Hola Valentín, buenas tardes, bienvenido, ¿estás escuchando? Valentín, ¿escuchás? Bueno, los que ingresaron recién, ¿sí? ¿Sí? Buenas tardes. La red conceptual, después se la podemos enviar para ver si está bien o no, para después Sí. que nos quede ya para ver. Sí, sí. Dale. Sí, sí, me parece re importante. Y bueno, puntualmente, o sea, volviendo a retomar esta situación del estrés, volviendo a retomar esta situación del estrés, digamos, cuando hablamos de situación de estrés, hablamos de un efecto en el sistema nervioso y hablamos en un efecto a nivel de las glándulas suprarrenales. Digamos, acá la activación del hipotálamo va a influir sobre las respuestas simpáticas del organismo y las glándulas suprarrenales va a responder a través de la liberación de hormonas, ¿sí? A raíz de esa activación, ¿qué va a pasar? Digamos, el sistema va a aumentar la conducción de glucosa, de nutrientes y de oxígeno. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que pensar que las células, todas las células del organismo, tienen que estar preparadas para responder frente al estrés. Entonces, para responder frente al estrés tenemos que asegurarnos que los nutrientes y el oxígeno lleguen a cada una de las células. Y también para una mejor preparación de los músculos para esa respuesta. Va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? A nivel renal, si bien hay un mayor flujo sanguíneo en todo el cuerpo, a nivel renal en situación de estrés disminuye el flujo sanguíneo a nivel de los riñones y por lo tanto se activan unas hormonas
que van a retener sodio y van a retener agua. Por lo tanto, ¿qué se va a producir? Un aumento de la presión arterial. Digamos, si uno en situación de estrés controla la presión arterial, seguramente que está por encima de lo normal, porque hay ese efecto a nivel del sistema renal. Después tenemos que pensar nosotros que, digamos, en la primera etapa del estrés se producen esos cambios. Esos cambios son instantáneos, son de muy corto tiempo, se producen en muy corto tiempo, pero después hay una reacción de resistencia. Digamos, la reacción de resistencia consiste en cómo se prepara el cuerpo para sostener la defensa, para sostener esa protección o ese mecanismo de amortiguación de los efectos del estrés. O sea que hablamos de dos etapas de respuesta frente al estrés, lo que es espontáneo y lo que es una reacción de resistencia, ¿sí? En la reacción de resistencia, el efecto es más a nivel de adenohipófisis, ¿sí? Adenohipófisis se va a producir el aumento de dos hormonas, una de ellas es el cortisol, va a haber un aumento de la liberación de glucosa, va a haber un aumento de la degradación de los triglicéridos, va a haber un mayor catabolismo de las proteínas, hay mayor secreción de la glándula tiroides, porque hay justamente una estimulación de la glándula tiroides. ¿Qué pasa? Si no se puede combatir ese ajuste, si no se puede, si no se puede combatir el agente estresante y no se puede sostener ese mecanismo de resistencia, hablamos de agotamiento. Digamos, el agotamiento o el riesgo de patología surge cuando ya no podemos combatir el efecto estresante y no podemos lograr que el organismo mantenga los mecanismos amortiguadores, los mecanismos sí que amortiguan el estrés. ¿Qué pasa? En una situación de estrés el sistema inmunitario está deficiente también. Por lo tanto, hay mayor riesgo de contraer una patología, digamos, cuando no se puede resolver una situación de estrés. Y en algunos casos a veces el factor estresante desaparece, pero deja en el organismo algunas secuencias alteradas que pueden llegar a producir algún trastorno o alguna patología. Generalmente, ¿qué pasa? Sí, como... Perdón. Yo. No, que puede ser una insuficiencia en la renina también. Entonces es ahí cuando se toma la medicación como un corticoide por el estrés que tienen también. Yo, Claro. ponele, mi hijo tiene insuficiencia en la renina y tiene que tomar su corticoide para que su cuerpo se mantenga estable. Bien, bien. Y él está bien, con esa medicación está bien. Con la medicación, sí. Claro, con el porque corticoide que toma. la renina tiene un efecto a nivel de lo que es la función renal. ¿Sí? Por lo tanto hay que mantener, para sostener, digamos, la excreción de agua, para estar estable, sí. Claro, tener estable lo que es líquidos y iones en el organismo y por lo tanto la presión arterial. Sí. Él Él ha estado sin la medicación y es cuando tiene cansancio, malestar, dolores de cabeza. Claro. Bien. Sí. Los trastornos más relacionados con el estrés, siempre lo que se manifiesta es tan amplio que a veces el hecho de que se produzca por acción del estrés hace que sea muy difícil el diagnóstico. O sea, el hecho de que el estrés provoca tantos síntomas a veces dificultan otros diagnósticos porque se dan trastornos como la gastritis, los trastornos gastrointestinales, la colitis ulcerosa, el síndrome de intestino irritable, hipertensión, el asma también puede ser una respuesta al estrés, la artritis reumatoidea, la migraña, la ansiedad, la depresión. Digamos, hay muchas cuestiones que se relacionan con situaciones de estrés. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Escuchás bien? Bueno, no sé si me escuchan, espero que sí. Y hay otra cuestión que me pareció importante mencionarlas con relación a lo que es el sistema endocrino, hay una
patología que es muy común en esta época. Si uno pudiera leer o pudiera hacer un análisis de cómo ha ido evolucionando la cantidad de pacientes que sufren de diabetes. Acá alguien me pregunta si, a ver, tengo una pregunta. Profe, con la tiroides también produce estrés, cansancio, sí. O sea, cuando hay un hipotiroidismo, también uno de los síntomas del hipotiroidismo es justamente el cansancio, a veces malestares, depresión. Hay síntomas que tienen que ver con el hipotiroidismo también. Y la tiroides está muy afectada por el estrés, ¿sí? No es que la tiroides produce estrés, sino que el estrés afecta a la tiroides, ¿sí? Y por eso los síntomas relacionados con el metabolismo y demás que también están alterados en una situación de estrés. Y yo les decía, otra de las cuestiones importantes en relación al sistema endocrino es, la cantidad de pacientes que aparecen ahora en los centros de salud con diabetes, ¿sí? Y cuando hablamos de pacientes que están en los centros de salud con el diagnóstico de diabetes, no estoy hablando solamente de adultos ni de adultos mayores, estoy hablando de jóvenes y de niños. Antes la diabetes se consideraba una enfermedad de adultos, ahora es de niños y adolescentes también. La diabetes tipo 2 produce hipertensión. Sí, Tomás, te había visto. ¿Cómo estás? Después hay otra cuestión que asociado a la diabetes generalmente hay una hipercolesterolemia, o sea, un aumento de colesterol en sangre. Y hay sedentarismo y sobrepeso. Ese conjunto de síntomas que estoy mencionando, que son la resistencia a la insulina, la diabetes resistente a la insulina, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el sobrepeso, el sedentarismo, ese conjunto de síntomas es lo que se llama síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico está muy asociado a otras patologías, ¿sí? Un paciente con un síndrome metabólico tiene riesgo, por ejemplo, de alguna enfermedad tipo a nivel de articulaciones, a nivel muscular y a nivel del sistema nervioso central también. ¿Qué pasa? Hay una cuestión que se relaciona con el síndrome metabólico, que es la presencia de grasa abdominal. O sea, no solamente pensar en el sobrepeso, sino en dónde está localizada la grasa. ¿Qué pasa? La grasa abdominal, la grasa son adipocitos. ¿Se acuerda cuando vimos nosotros en sistema esquelético la presencia de adipocitos, que son células grasas? Los adipocitos que se localizan en el abdomen, en la grasa abdominal, tienen mayor actividad metabólica. ¿Está? Entonces van a responder mejor a la adrenalina. Por lo tanto, al tener actividad metabólica alta, van a liberar ácidos grasos hacia la sangre. Esos ácidos grasos van al hígado. El hígado los transforma en triglicéridos y los triglicéridos se transforman en lo que nosotros conocemos como la lipoproteína LDL. Vieron que cuando uno observa los análisis, siempre lo que el doctor dice, cómo tenés el colesterol y cómo tenés los triglicéridos. Cuando ven el colesterol, dice el nivel de LDL y de HDL. El LDL es el colesterol de baja densidad y es el que está más relacionado con el riesgo de formar placas arterioscleróticas. ¿Qué quiere decir? Son placas que tapan las arterias. Es decir, entonces vemos que un paciente con un alto porcentaje de grasa abdominal tiene adipocitos que tienen mayor actividad metabólica, por lo tanto, tienen mayor capacidad
de liberar ácidos grasos a la sangre que van al hígado, y el hígado ¿qué va a hacer con esos dos ácidos grasos? Va a sintetizar triglicéridos, y va a sintetizar a partir de los triglicéridos las lipoproteínas LDL, que le llaman, normalmente le decimos el colesterol malo. ¿Por qué colesterol malo? Porque se asocia con la posibilidad de formar trombos plaquetarios a nivel de arteria. ¿Qué pasa? El aumento de triglicéridos compromete la regulación de la glucemia. O sea, cuando tenemos los triglicéridos altos, es más difícil regular la glucemia en sangre. Se aumenta la secreción de insulina, se estimula el sistema nervioso simpático y aumenta la presión arterial. O sea, fíjense qué combo tengo, ¿sí? O sea, estoy gordito, acumulé grasa en el abdomen, voy a tener mayor posibilidad de que el hígado va a empezar a liberar triglicéridos y colesterol malo. El aumento de los triglicéridos me va a dificultar poder regular la glucemia, y a su vez se va a activar el sistema nervioso simpático y me va a aumentar la presión arterial, ¿sí? O sea, fíjense cómo se produce ese cuadro de síndrome metabólico, y que hay una explicación fisiológica del tejido adiposo que tiene que ver con esos aspectos que yo les mencionaba en el síndrome metabólico: la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, y eso como consecuencia justamente de ese sobrepeso y de esa grasa localizada a nivel abdominal. ¿Qué pasa si además el paciente fuma, bebe mucho alcohol, tiene una dieta inadecuada y sedentarismo? El riesgo de tener una diabetes tipo 2 es mayor. ¿Alcanza agua? El ejercicio y el descenso de peso aumentan la sensibilidad de los receptores de insulina, y por lo tanto disminuye la posibilidad de generar una diabetes resistente a la insulina. Eso más o menos era lo que quería contarle, que quedó pendiente de la clase anterior, que le iba a explicar porque tiene mucha importancia los sistemas de salud y tiene mucho que ver con el sistema endocrino. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Belén se durmió, está cansada. No, profesor, cualquier cosa cuando lo pueda leer y todo, le preguntaré. Bien, ustedes después vayan leyendo la bibliografía, vayan mirando las diapositivas, vayan tratando de hacer este resumen que yo les dije, que les propuse de hacer la red conceptual, y les mandé también un archivo para que leyeran, que justamente... Justo estoy en los finales de Paraguay, y estoy con los finales de árbitro nacional, y estoy, la verdad, ayer tuve que rendir pulsarnos, ayer no antes de ayer, y estoy recontra cansada. Yo hago Sí, 3 está carreras bien. Está bien, tranquila, si habíamos quedado que lo de sistema endocrino lo vamos a corregir el martes. Le decía recién, Luzmila me pregunta por la red conceptual. Luzmila, yo cuando empezamos a hablar un poquitito, a retomar otra vez el tema del sistema endocrino, le sugerí lo de hacer la red conceptual, pero está la grabación. Yo lo que le fui marcando es, porque si yo se las mando hecha, la idea es que ustedes la hagan a partir de lo que leen. Entonces les fui marcando qué cosas pueden nombrar en la red conceptual y cómo relacionarlas. Nombrando las distintas glándulas, si la glándula tiene alguna división también escribirla, nombrar las hormonas que se liberan en cada glándula o en cada parte de la glándula,
Por otro lado, nombrar las funciones del sistema endocrino y no me acuerdo si les había dicho algo más para colocar en la red. No, y cuando Profe, perdón, ese es el trabajo que tenemos que subir próximo. No lo tiene que subir. Yo se lo sugerí para ustedes estudiar y entender mejor lo de endocrino. Ah, está. Tienen una actividad para hacer, que es la del libro. Pero a su vez les sugería, para entender más, porque como son muchos nombres, yo digo, por ahí si se lo plantea como una red conceptual va a ser más fácil. Y después otra de las cosas, bueno, yo les mandé un artículo que habla justamente para poder entender un poco más esta relación que hay entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Les mandé un estudio que se hizo sobre un cierto número de pacientes, los cuales habían sido tratados en un sistema de salud por problemas de salud mental, insomnio, irritabilidad, depresión, ansiedad, y se los estuvo tratando durante mucho tiempo, hasta que después, cuando se les hizo el estudio clínico y se hizo el control de hormonas tiroides, se encontró que en realidad un alto porcentaje de ellos tenían problemas de tiroides, y que los síntomas estaban asociados justamente a ese problema de tiroides. Por lo tanto, los tratamientos que se les propusieron para tratar los trastornos mentales no estaban teniendo su efecto. Eso se los mandé porque me pareció importante para que los tuvieran en cuenta, porque tiene que ver esto con... Mira, ¿eso dónde está que no lo encuentro? ¿En dónde lo mandaste? ¿Lo mandaste hoy eso? ¿No lo encuentro? No, lo mandé el mismo día de la clase. El mismo día de la clase mandé la diapositiva y mandé dos archivos. Sí, creo que solo de sistema endocrino, la red. Sí, me falta imprimir. Esto no lo imprimí. Claro, hay uno que lo cambié, porque el otro día cuando lo subí el martes, lo había subido directamente de la página de internet, y ustedes cuando lo querían ver aparecía todo un montón de símbolos y no aparecía escrito, así que lo copié, lo pegué y lo volví a mandar. Cualquier cosa, si no se lee bien, me dicen. Perdón, profe, me dormí un ratito. Sí, te vimos, te vimos. Está bien, estás cansada, Belén. Sí, estoy muy cansada, perdón, Sí, ya me está bien. desperté. No, está bien. Anoté todo lo que dijo. No, está bien. No, yo después lo que comenté que por ahí te perdiste fue un poco lo que es el síndrome metabólico. Expliqué un poco por qué se producía el síndrome metabólico, qué relación tenía con las distintas partes del cuerpo humano. Digamos, el síndrome metabólico es el síndrome que se caracteriza por una diabetes resistente a la insulina, una hiperlipidemia, un aumento de la presión arterial. Bueno, ese conjunto de síntomas y trastornos van a producir lo que se llama el síndrome metabólico, que es tan difícil por ahí porque tiene mucho que ver con la conducta de las personas. Entonces los hábitos saludables son re importantes para prevenir o como prevención secundaria cuando ya se han diagnosticado, para que no sigan avanzando. Por eso siempre uno de los más importantes es la actividad física, Claro. donde se liberan muchas toxinas malas. Es uno de los primeros que ayudan al metabolismo a que esté bien, a que funcione. Exactamente, porque hay una redistribución de todas las, digamos, componentes celulares, de todas las partes del cuerpo. Por lo tanto, esa redistribución, como el sistema inmunitario, también se redistribuye mejor con la actividad física. No es que aumenta la inmunidad, sino que está mejor distribuida. Claro. Entonces evita el sobrepeso, porque la relación del sobrepeso y la obesidad con la diabetes es una curva muy pronunciada, o sea, la relación es directa. Sobrepeso, obesidad, antecedente genético de diabetes, sedentarismo. Bueno, tenés un paciente con una diabetes resistente a la insulina, y tenés un paciente que va a tener colesterol alto, probablemente, y seguramente va a tener hipertensión. Y el paso de ahí a tener una cardiopatía o de tener una
un ACV u otro trastorno circulatorio no es muy largo, ¿sí? Por eso que, digamos, cuando se estudian los factores de riesgo en relación a estas enfermedades que son prevalentes, inclusive el otro día estaba escuchando en la radio que es más prevalente en las mujeres que en los hombres, las cardiopatías, porque además a lo mejor se puede agregar algún factor que tiene que ver con lo hormonal y demás que hace que un determinante de salud en relación a las cardiopatías, la cuestión de género también tiene su factor de riesgo. Puede ser también, profe, el tema de ser mamá, de los partos, los embarazos, todo eso puede producir Sí, los sí. cambios hormonales, Sí, sí, todo eso puede sí. producir también un desgaste. Los hombres siempre ganan, profe, siempre Sí, agarran sí. la mejor parte. La llevan más aliviada, a ver si los escucho, no habló ninguno de los hombres, acá no dijo La tiene ninguno. más fácil. Yo lo escucho, está Valentín, está Tomás, está Iván, pero no escucho a ninguno, no dijeron nada a ninguno. Se van a quedar calladitos ahora, profe. Sí. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? A los que ingresaron recién, a los que ingresaron después, lo que les quería decir es que, bueno, ya voy a ir terminando